Hola, en el encuentro de hoy de la materia Finanzas Públicas desarrollaremos otro tema de la Dimensión 1 denominado Economía del Sector Público. En particular, el tema será Economía del Sector Público y el Estado. Quien les habla, Juan Carlos Bárbaro, los acompañará en el desarrollo. Si quieren conocer en profundidad alguno de estos puntos o ampliar, recuerden que esta presentación tiene el carácter de sintético y introductorio, por lo cual se les recomienda ampliar en la bibliografía que se indica en la placa. Antes de sumergirnos en los conceptos propios de la economía del sector público y del Estado, es necesario que establezcamos algunos acuerdos previos. Primero, reconocer que la existencia del Estado es indispensable para la convivencia. Por otro lado, la necesidad de la intervención de esta figura resulta, como decíamos, indispensables tanto para la convivencia económica, social y política. Y a su vez esta figura, el Estado, está habilitado a ejercer la violencia legítima. Quiere decir que puede establecer una serie de pautas e intervenciones de seguridad, salud, economía, educación y estar legitimado con todas las potestades para poder aplicarlas. En particular, estas intervenciones van a influir en la economía y ustedes pueden identificarlas como hay medidas día a día donde el Estado desarrolla esta potestad. Medidas que tienen un alcance dentro del país, en la región o en el mundo. Aquí tenemos algunos ejemplos. Dos conceptos iniciales y fundamentales en el desarrollo del tema. La primera, finanzas públicas, que se constituyen en la actividad económica que el Estado desarrolla de manera conjunta y relacionada con la economía de mercado. En cambio, la economía del sector público persigue estudiarlas, es decir, cómo deben llevarse a cabo tales actividades y los efectos que las mismas generan en el sector privado. En tal sentido, podemos anticipar que la economía del sector público estudia los efectos derivados de la política de Estado como consecuencia del gasto que ejecuta y de los tributos que establece o recursos que obtiene para financiarlos. Con estos dos conceptos iniciales, seguiremos avanzando en el estudio de la economía del sector público. Podemos decir que la economía del sector público comprende el estudio de qué actividades debe desarrollar el Estado, cómo debe desarrollar esas actividades, cuál es el proceso a través del cual deben tomarse las decisiones que respondan a esas preguntas anteriores y por último, a quién afectará la actividad del Estado y de qué manera, cómo y quiénes deben financiar esa acción y a su vez quiénes se van a ver beneficiados. Estos dos aspectos también invitan y llevan a que se analice qué efectos causará en la economía esta intervención. Al momento de analizar por qué es necesaria la existencia del Estado, tanto su tamaño, el rol,
que puede o debe asumir, tenemos que tener presente distintas corrientes filosóficas, políticas y económicas que fueron construyéndose a lo largo de su estudio. Existen teorías muy importantes para ello. El camino podemos decir que se está realizando durante el siglo XX y probablemente en el siglo XXI se van a encontrar fundamentos de teorías desarrolladas en siglos anteriores. En este sentido puede afirmarse que varían en dos extremos estas corrientes. Uno, que identifica al Estado como un órgano. Esta teoría tiene una mirada que el organismo natural, el Estado, al que las personas recurren, deben someter sus voluntades. El individuo solo tiene importancia como una parte de un organismo superior que es la sociedad. El Estado es el cerebro que conduce a la sociedad a su realización y a una situación óptima. Toda decisión está centralizada. En cambio, el mecanicismo plantea una postura donde el Estado debe intervenir lo menos posible. La vida de las personas se desarrolla con una mínima intervención por parte del Estado, existiendo solo como un medio para que los individuos obtengan su bienestar. Es un ente también creado por los individuos, pero que es un instrumento para alcanzar sus fines y el bienestar particular. Se le atribuye al Estado el monopolio, pero solamente de algunas actividades. ¿Quiénes fueron los que participaron en la construcción de estas corrientes y pensadores? Cabe mencionar a algunos muy destacados. Por ejemplo, Thomas Hobbes, donde sus teorías filosóficas tienen una gran intervención en el siglo XVIII. Considera que el ser humano era egoísta y solo podía mejorar a costa de los demás. Para él, el ser humano era egoísta. En su obra, Cumbre Leviatán, compara a la humanidad con un monstruo de la mitología hebrea. Y este monstruo, el individualismo, debía ser controlado por el Estado. Luego, con el mercantilismo, esta corriente surge a partir del siglo XVIII en Francia, donde se invita a que el Estado, o sea, analiza que el Estado debía promover en forma activa el comercio y todas aquellas actividades que favorezcan esta actividad. Quiere decir promover la construcción de puertos, caminos, y era necesaria esa intervención por el volumen de las inversiones que debía realizarse. Luego aparece Adam Smith, un claro exponente del mecanicismo, quien a mediados del siglo XVIII avanza sobre el pensamiento de Hobbes, al sostener que el interés particular de los individuos en su actitud egoísta era aumentar la producción y no generaba otra cosa que el aumento de ingreso a toda la comunidad. Smith es muy reconocido por su frase de la mano invisible, donde con esta acción decía que debía dejarse que el mercado funcionara en forma libre. Las reglas del mercado iban a promover, alentar e incluso hacer desaparecer actividades que no tuvieran su respectiva demanda. Luego aparece David Ricardo. Este exponente construye un material denominado Principios de la Economía Política. Fue el primero que estableció y analizó la imposición o estableció tributos a los productores, buscando de esta manera tratar de que el Estado se hiciera de recursos para poder ejercer su actividad. Luego se van construyendo y van interviniendo otras figuras, otras corrientes filosóficas, tales como el marxismo u otras formas de intervención, donde las teorías de Smith y la de Laissez-faire sostienen que el libre mercado, tenemos que recordar, funcionan a partir de reglas del libre mercado. Pero con esta aparición
de que el mercado es un conjunto de fuerzas que conduce a la acumulación de capital y riqueza, los marxistas consideran que ese accionar de mercado sin intervención del Estado genera mayor caos. Finalmente, John Keynes, en el año 1929, encuentra la oportunidad de introducir una nueva corriente. En el año 1929, la crisis mundial originada en Estados Unidos genera una serie de dificultades que solo podían ser corregidas por el Estado. Era la intervención de él quien, con su volumen de recursos y su capacidad de endeudamiento, podía generar fuentes de empleo. En su obra, La teoría general del empleo, interés y el dinero, ingresa al análisis en una época donde la crisis era generalizada, y lo que promueve es una intervención global del Estado, ya que todos los que eran del sector privado se retraían del mismo. Gráficamente podemos ver en esta placa las dos corrientes, como decía, que son opuestos. La visión marxista o de izquierda, con una intervención muy grande por parte del Estado en el mercado, o la visión mecanicista, de derecha, liberal, con una mínima intervención. Esto podemos ya ir identificando que ocurre en los extremos, pero en los intermedios aparecen figuras que atenúan esta postura. Más allá de la postura filosófica, política que pueda adoptarse, lo cierto es que todo país debe contar con un Estado. Se analizaron en los puntos anteriores cuáles fueron los exponentes más representativos y se los fue ubicando y clasificando. En un caso era que el Estado debía participar, pero en forma mínima, dejando jugar a las empresas, a los actores económicos en forma libre, y tratando de promover una mínima intervención. Va a ser el Estado va a ser el mercado el que va a proveer de manera eficiente determinados bienes. En cambio, la otra visión era que el Estado debía tener una intervención plena, garantizando el bienestar general de la comunidad. Ahora bien, en la magnitud que debe alcanzar el Estado, ¿cómo se puede cuantificar? ¿Cuándo podemos definir que un Estado es grande o un Estado es pequeño? Esa magnitud que debe alcanzar el Estado va a variar de acuerdo con la posición filosófica e ideológica de cada comunidad y de cada persona. Porque quienes se enrolan en el ala izquierda de la política demandan un Estado grande, y quienes lo hacen en el ala derecha piden un Estado pequeño. Pero, ¿respecto a qué? ¿Cuándo un Estado es grande o cuándo es pequeño? Una medida muy ligera, liviana y de poco sentido científico promueve que el análisis determinando la cantidad de empleados públicos es una manera para establecer esta medida, pero no es una medida objetiva, comparativa, que indique ni el tamaño ni el poder del Estado, porque en una situación donde un Estado tiene una gran cantidad de empleados con salarios bajos y tener poco poder y bajo nivel de gasto, sería una situación. En cambio, puede existir un Estado con muy pocos empleados, pero que tengan salarios altos y un nivel de gasto bajo en contrataciones, que puede ser muy poderoso. La medida más difundida en general para determinar la magnitud del Estado y su incidencia en la economía es el gasto público total, entendido como el gasto de todos los niveles del Estado, nacionales, provinciales o municipales. Y a efectos comparativos, en la fórmula se lo tiene que relacionar con el Producto Bruto Interno. De esta manera se elimina el efecto de la inflación, pero tiene como contrapartida que no tiene en cuenta las intervenciones de mercado en ciertas regulaciones.
Por ejemplo, cuando el Estado obliga a utilizar el cinturón de seguridad o el casco, que son bienes que el Estado considera que son preferentes y exige su utilización. Lo vamos a ver en capítulos siguientes. Estas preguntas son las que van a habilitarte para continuar en el estudio de la materia. Luego de haber visto el video y estudiado el material, tendrías que encontrarte en condiciones de poder responderlas. Quien les habla, Juan Carlos Bárbaro, le agradece la atención y los invita a participar en los siguientes videos. Muchas gracias.